nación. El Señor les reviste de gracia y sabiduría de lo alto, y en todo lo que hagan en el nombre del Señor, que les vaya muy bien. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Alguien más grande que todos nosotros, que ella fue a ese lugar. El Señor Jesús ya estuvo allí. Él dejó marcado el camino, la huella por donde nosotros vamos a ir. Y nosotros, como fieles seguidores de Él, le vamos a seguir, cueste lo que cueste, porque Él ya pagó el precio y por gracia somos invitados a vivir esta aventura. Porque todo lo que habíamos de pagar, Él ya lo pagó. Todo lo que teníamos y todo lo que necesitábamos, Él ya nos lo dio. Y nosotros ahora solamente tenemos que ser obedientes y creer a lo que Él nos está haciendo y hacer nuestra parte, que es bendecir. ¿Has sido bendecido? Pues te toca bendecir. No nos queda otra. Ya Dios nos bendijo. Ahora solo nos queda bendecir. Porque Dios puede estar, y si mi Dios conmigo está, ¿a quién temer? Ustedes se lo saben, cántalo ustedes. Vamos. Contar entre nosotros con alguien que ha tomado una decisión de ser usado por Dios. Allí, como se decía antiguamente, donde las papas queman. Y quiero invitar a este lugar a un hombre de Dios, a un pastor, a una persona que Dios está usando y ha usado, que arriesga cada día su vida por aquel que la dio por él. Tomás, por favor, ven a compartir con nosotros y yo voy a pedir que tú nos acompañes, primero con tus dones y con tus talentos. Y quiero presentarles a Tomás Mora. Para mí es una bendición. Este es un líder que nació en nuestra patria, pero que recorre el mundo proclamando y dando a conocer con su vida y su testimonio a Jesús, embelleciendo personas. Cuéntanos para todos los líderes presentes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo soy presidente de una organización misionera que nació aquí en Chile, se llama Macro Ministry. Creo que producto de lo que mis padres eran, ciertamente hace muchos años que Dios me llamó a trabajar en las misiones. ¿Y de dónde precisamente Dios te llamó a misionar? Hemos trabajado en diferentes partes del mundo, desde Europa del Este, y ahora estamos trabajando principalmente en India y en Nepal. Hacemos un trabajo específico de evangelización, pero también estamos con un proyecto de rescatar niñas esclavas que son traficadas como esclavas sexuales, precisamente desde Nepal. Rescatamos niñas y hemos logrado rescatar 7 niñas a la fecha. Estamos prontamente a iniciar un nuevo rescate. Gloria a Dios por eso, den un fuerte aplauso al Señor, porque de verdad qué misión tan difícil. ¿Y qué te motivó a hacer eso? ¿Qué fue lo que nació en ti de ese desafío de poder rescatar a esa gente que está en esclava sexual, en la prostitución? Yo creo que cuando tú te enfrentas a la realidad, si ustedes recuerdan la parábola del Señor Jesucristo cuando habla de este buen samaritano y aquel hombre que fue abandonado en una calle o en un lugar allí medio muerto, dice la Escritura, y pasó muchos por el frente de él, por el lado de él, ninguno fue movido a misericordia. Yo creo que ahí está la clave. Yo leí muchas veces esa historia, quizás tú la has leído. Sí, yo creo que acá mucho la hemos leído. ¿Y qué pasó cuando? Porque es un llamado, es un ministerio bastante especial, no es algo que uno ve todos los días. Sí, en realidad sí. Como te digo, la misericordia de Dios es lo que te mueve a hacer esto. Y cuando yo vi la realidad en el norte de India, en la frontera con Nepal, estaba en ese lugar donde yo vi la realidad de estas niñas que son la mayoría menores de 14 años, la
más chica que nosotros logramos rescatar tienen 6 años de edad solamente, otras tienen 7, 9, 8 y la mayor tiene solamente 15 años de edad. Pero cuando tú te enfrentas a la realidad, una cosa es, no sé, verlo como un reportaje o algo así, pero cuando tú ves la realidad y que tú puedes hacer algo, uno como cristiano no debería cerrar los ojos o hacer la vista gorda a la necesidad. Y por eso me recuerda nuevamente esa palabra, ser movido a misericordia. Oye, Tomás, y es una misión difícil. Sí, es Yo creo que hay un precio que has pagado. Cuéntame si hay algo terrible que te ha tocado pasar. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Que dejaste? No sé. Mira, de hecho, esta parte del ministerio que realizamos nació después de un problema de persecución que tuvimos en el norte de India, en Kashmir. Kashmir es uno de los lugares, yo diría, más peligrosos del mundo para predicar el evangelio, que está en la frontera con Pakistán. Estábamos en ese lugar, un lugar muy radical, musulmán. Los papás de los terroristas están ahí, porque de hecho ustedes recuerdan que Bin Laden fue apresado en Pakistán. Muchos de los terroristas que entrenan a Al-Qaeda son entrenados por gente que está en ese lugar. Y fue allí donde tuvimos un problema de persecución, casi nos linchan, porque allá no se puede, digamos, reunirse de forma libre, nos reuníamos a escondidas en las casas, y fue un momento en que nos descubrieron y llegó una turba liderada por el mulá, que llaman, es como decir el líder musulmán, y casi perdemos la vida. En ese momento tuvimos que salir arrancando literalmente como Pablo. ¿Cuántos eran? Era una turba grande, entonces no había que... A mi amigo, que es un misionero indio que trabaja con nosotros, ya lo habían enviado al hospital, lo golpearon, le quemaron el cibercafé que tenía, terrible. Pero fue de esa situación que Dios me llevó después a iniciar, me llevó a otra parte de India, al norte de India también, a iniciar este proyecto con estas niñas. Es increíble, cuando Dios te prueba en algo heavy, difícil, Dios te prueba en eso para llevarte a algo mayor. Cuando tú eres probado, cuando tú pasas por dificultades, cuando tu fe es probada en tu servicio, no me refiero a sufrir por causa del pecado, sino a sufrir por causa de la obra de Dios, y tú pasas esa prueba, Dios te lleva a un nuevo nivel. Eso es lo importante, que tú puedas ser fiel en lo poco, ser fiel en la persecución, ser fiel cuando nadie te ve, cuando tú estás solo, cuando nadie te conoce. En ese momento, ser fiel. La paradoja es un poco más simple y más complicado que eso. De hecho, una paradoja es una buena manera de abrir y no cerrar. Es una buena manera de dar una respuesta abierta. Y en realidad te va a hacer pensar mucho más y no te va a dejar como ya y te da vuelta y te va, sino que va a hacer que en el momento en que escuches esa paradoja, tú quedes pensando, hay algo más atrás de eso que me está diciendo. Cuando no entiende algo, ¿lo entiende? Uno puede quedar pensando en muchas cosas, o puede quedar pensando en otra vez, este gallo loco está queriendo solamente tratar de hacernos enredar con nuestros pensamientos. Pero la verdad de las cosas es que la paradoja fue algo que ocupó Jesús. La paradoja es algo, es una forma, una técnica de enseñanza que Jesús ocupó. Y por eso lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar a 3 personas hablándonos de diferentes paradojas. Morir para vivir. ¿Se acuerdan, Marta? De lo normal, es lo normal. Ser último para ser el primero. Ser necio para ser sabio. Cada una de estas afirmaciones de Jesús, en la última afirmación de Pablo, son muy interesantes porque nuevamente nos hacen repensar. Les cuento una pequeña historia de un escritor, un filósofo que se llama Søren Kierkegaard. Él daba la explicación de cómo es una buena evangelización. Una buena evangelización, decía Kierkegaard, es como si una persona estuviera caminando por un camino y al lado del camino hay muchos arbustos. Entonces, mientras el hombre en la oscuridad va caminando por el camino, detrás de los arbustos sale una persona y va y le pega una patada en el trasero. Y la persona se esconde. Entonces esta persona se da vuelta y dice, ¿qué pasó acá? No entiendo lo que está pasando. Pero después esa misma persona sigue caminando y nuevamente
sé cómo, pero voy a entender. ¿Saben qué es lo que hacía Jesús cuando decía una de estas afirmaciones? ¿Saben cuál fue la idea de Jesús decir que quien quiere entrar al reino de Dios tiene que ser como un niño? Bueno, uno habla de la inocencia, yo tengo sobrino y bueno, uno puede pensar en realidad no es tan inocente cuando hace alguna embarrada. Pero si hay algo que un niño siempre es en toda parte del mundo, un niño es dependiente. Un niño depende de otro. Cuando hay afirmaciones como esta, nosotros dependemos de un maestro. Cuando Jesús hacía afirmaciones como esta, hacía que la gente dependiera de alguien que pudiera hablar, conversar y vivir con él para que pudieran entender este tipo de afirmaciones. Así que vamos a invitar a nuestros amigos para que puedan hablarnos sobre Me invitaron para hablar sobre esta paradoja, vivir para morir. Ahora que está mi amigo Timmy Oz de México, me acuerdo del programa El Chavo del Ocho, sobre todo de su personaje Doña Florinda. Y creo que muchos evangélicos tenemos el espíritu de Doña Florinda dentro. Miramos a los demás que no creen como vosotros y decimos, no te metas con esa chusma. ¿Por qué le digo esto? Porque la enseñanza de esta paradoja de vivir para morir, morir para vivir, está dentro del marco de el tomar la cruz. En un momento Jesús le dijo a sus discípulos, todo el que quiera ser mi discípulo, que venga a mí, tome su cruz y me siga. Porque para ser mi discípulo tiene que perder su vida para ganarla, o en ese sentido de perder la vida para ganarla, está dentro del marco de tomar la cruz. Y en el tiempo de Jesús, la cruz estaba reservada solamente para aquellos que no eran ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos no morían en la cruz. La cruz estaba reservada para aquellos que eran la lacra de la sociedad, sobre todo aquellos que se ponían enfrente o en contra del sistema imperial romano. Entonces, la cruz significaba justamente aquello que diferenciaba a los romanos de los que no eran los romanos, de los que no eran ciudadanos. Entonces, para Jesús tomar la cruz, incluso el término tomar la cruz no fue inventado por Jesús. Siglos antes de Jesús lo usaban los celotes, que era un grupo partidario radical de los judíos, lo usaban los celotes para su iniciado. A los que querían ser celotes les decían, tú tienes que estar dispuesto a tomar la cruz. Es decir, ir en contra del sistema imperial romano e identificarte con todos aquellos que viven en la periferia. Perder la vida para ganarla significa justamente perder esa vida centrada en uno mismo, centrada en el egoísmo. E incluso dentro de la iglesia, uno puede decir que las cosas que hace las hace para Dios, pero en el fondo es usar a la iglesia y al sistema y a los hermanos para nuestros propios fines. Pedro nos identifica con nosotros, porque Pedro no tuvo problemas en revelar que Jesús es el Señor, porque eso no fue mérito de él, fue revelación de Dios. El hecho que estemos aquí en esta mañana, el hecho de que tú cometas la locura de ir un día domingo, que deberías estar descansando en la casa, ir a una iglesia, o ser parte de una iglesia, no es un mérito tuyo. Es porque Jesús entró en tu corazón y de alguna manera ese paso que dio Dios, esa iniciativa, tú lo haces respuesta en la adoración. El problema de la iglesia no tiene que ver con la declaración teológica de que Jesús es el Señor. El verdadero problema de la iglesia, que como Pedro también, es no querer ir a la cruz. ¿Y qué significa la cruz? ¿Qué significa esto de perder la vida para ganarla? La cruz mismo lo dice. Hay un compromiso vertical y un compromiso horizontal. Vivir la cruz significa comprometerse con Dios hasta las últimas consecuencias, obedecerlo hasta las últimas consecuencias, pero también significa comprometerse con el prójimo hasta las últimas consecuencias. El problema de nosotros no es la adoración, queridos amigos, porque en el fondo adoración no es cuando cantamos. La adoración se transforma cuando hacemos lo que cantamos. El problema de la iglesia tiene que ver con que no queremos ir a la cruz, perder la vida para ganar. Hoy me corresponde hablar sobre una paradoja que está centrada en el libro de Marcos, específicamente en el capítulo 10, del versículo 35 al 45. Y ya me tocó hacerlo en alguna oportunidad esto, y la verdad que fue impactante volver a recordar estos principios. Dice este pasaje bíblico que había dos discípulos especiales que se acercaron dentro del grupo. Jesús caminaba con sus discípulos, pero estos dos discípulos se animaron, podríamos decir, y sacaron a Jesús un poquito más adelante y comenzaron
especial con Jesús. En el capítulo 10 Marcos lo relata muy bien. Dice que ellos tenían una solicitud, una petición para el maestro. Y la petición para el maestro era algo realmente, si uno lo compara desde la cultura donde están ellos, quizás era algo normal. ¿Qué le pidieron al maestro? Le dijeron al maestro: Señor, cuando tú estés en tu reino, nos gustaría a Juan y a mí, a Jacobo, estar sentados uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Se acuerdan de ese pasaje, cierto? Es interesante la petición. Es una petición que debe estar generalmente en muchos de nuestros corazones. Yo soy pastor, ustedes son líderes. No nos hace diferente servir a Dios porque tenemos un cargo o una posición. Todo lo contrario. Debería unirnos más allá de un cargo. Pero lo interesante acá es que la petición de estos muchachos tiene mucha relación también con la cultura. Fíjense que en la cultura romana se había algo especial, es que el César estaba por sobre todo. Y era muy difícil que los nobles o los senadores, que los personajes, los militares, los generales, los servidores, políticos, esclavos e incluso aquellos que eran marginados de la sociedad tuvieran acceso para llegar algún día, en algún momento de su historia, de su propia vida, a alcanzar a hacer algo especial. No tenían acceso al poder y no tenían acceso para llegar a ser un César. Pero parece esta historia interesante, que nos recuerda también que a veces confundimos el tema del éxito. Los líderes 4x4 no se hacen porque tienen una posición o un lugar o porque deseamos estar a la derecha o a la izquierda. Eso es lo más glorioso de este reino, que nos une. Los líderes 4x4 son desafiados a tener la enseñanza de Jesús. Fíjense, Jesús se acerca y le dice a estos discípulos: ustedes no saben lo que están pidiendo. Si ustedes pueden beber de mi copa y ser bautizados con mi bautismo, hablando de su muerte, a lo mejor sí lo podrían alcanzar. Y ellos respondieron como respondemos todos nosotros con las emociones: sí, estamos dispuestos a beber, estamos dispuestos incluso a tener el bautismo de los bienes. Bueno, dice la historia que estos dos personajes murieron de manera trágica de su historia, sí bebieron de la copa. Pero Jesús, estando con sus discípulos, se da cuenta que los otros discípulos estaban escuchando a estos jóvenes y comenzaron a discutir, a tener una disputa. Y los otros comenzaron a arrepentirse porque ellos quizás también querían ser los primeros. Sin embargo, Jesús se acerca a los discípulos y dice: ustedes saben que los gobernadores tienen potestad, mandan a hacer las cosas y la gente las hace. Y Jesús les dice: pero yo les quiero decir que con ustedes debe ser distinto. ¿Cómo debe ser distinto? El que quiera ser el primero deberá ser, dígalo conmigo, siervo. El que quiera ser primero debe servir a los de acuerdo. Tremendas paradojas en realidad para nuestra vida. Y la que me toca a mí es ser necio para ser sabio. Así que encontré este pasaje que está en 1 Corintios 1, 27 al 29. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Fui al diccionario, definición de estas palabras que se nos están tirando encima a todos los cristianos: necio, ignorante, imprudente o falto de razón, terco y porfiado. Con esto me dio rabia, Pablo. Débil, de poca fuerza o resistencia, de carácter flojo, cede con facilidad. Vil, bajo, despreciable, que responde mal a la confianza que se deposita en él. Menospreciado, se le considera menos de lo que es o merece. Finalmente dice: lo que no es. Dios escogió esto: débil, vil, menospreciado, lo que no es. Mira a la persona que tienes al lado y dile: débil,
vil, menospreciado, sin mostrar los dientes. No es minuto de desahogarse. ¿Es cierto, pastor? Guárdalo. Pero en verdad dile, esto eres. Por esto fuiste escogido. No fuiste escogido, como dice el pastor Roger, porque eras la última Coca-Cola en el desierto. Fuiste escogido porque eras débil, vil, menospreciado. Pero ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Nosotros queremos jactarnos. Entonces nosotros decimos, no, yo tengo la mejor doctrina de mi iglesia. O decimos, nosotros somos los más espirituales. Porque en mi iglesia nosotros no levantamos una, sino las formas. Somos muy espirituales. O tenemos la mejor tradición, 500 años de historia y todavía seguimos acá. No, uno dice, yo soy el más profundo. Y otro dice, yo soy el más chistoso, el más gracioso. No, yo soy más santo que todos ustedes. Soy más santo en gracia y pan que juntos. Yo sí que soy santo. Otro dice, yo soy plantador de iglesia. No, yo he comenzado más de 5 movimientos en la universidad. He llevado más gente a Cristo que nadie. Yo soy pastor. No, pero yo soy apóstol. No, yo soy arcángel. Nos estamos por nuestros títulos y tratando de creer y ser más que otros. Y siempre buscamos destacar en lo que somos o en lo que creemos que somos. En el primer siglo, Juan peleaba contra una corriente filosófica que eran los gnósticos, que se metieron dentro de la iglesia y que decían que el crecimiento espiritual estaba dado por el conocimiento. Entonces todos los ricos de esa época, que vivían de sus riquezas y no necesitaban trabajar, tenían todo el tiempo del mundo para estudiar, por lo tanto se volvían mucho más espirituales. Pero la gente del pueblo, que tenía que trabajar horas de horas diarias, no tenía tiempo para estudiar. Entonces eran los pocos espirituales y comenzaron a formarse las clases de cristianos dentro de la iglesia. Pablo reprende a Pedro porque se está sentando a comer con los judíos, comida especial para judíos, pero dejando a los gentiles, a los no cristianos a un lado, comiendo su comida para ellos. Y nuevamente está generando una separación dentro de la iglesia. Y Pablo llama la atención en Corinto, porque al momento de tomar la cena del Señor, los ricos se juntan con los ricos y los pobres con los pobres. La iglesia está llena de estos testimonios, donde tratamos de destacar, y lamentablemente para poder destacar tenemos que hacerlo en comparación con otros. Como dijo George Orwell en el siglo pasado, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Cuando esto sucede y nos comparamos con otros, entonces nos sentimos tan espirituales, tan grandes, tan inmensos, tan iluminados, tan santos. Necio, débil, vil, al menos así nosotros. Una de las primeras cosas que simbólico y literal de lo que pasó cuando Jesús abrió la puerta es que los cielos se abrieron. En el día que Jesús se metió al río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista discute con Jesús diciendo, no es necesario que tú hagas esto, no debes hacer esto. Pero Jesús dijo, me es necesario. Nunca entendí esto hasta ver la frase que seguía sobre esto, porque en el momento que Jesús se metió a las aguas, algo histórico pasó en este momento. La Biblia dice que se abrieron los cielos, y en el idioma original es aún más poderoso, que se abrieron con violencia. Desde este momento, la oración de varios profetas en el Antiguo Testamento, incluyendo Isaías, cuando exclama en Isaías 64, oh, si se abrieron los cielos y descendiera sobre los montes el fuego. Desde el momento que Jesús se mete en las aguas, los cielos se abren sobre la tierra. Y desde este momento Jesús empieza a declarar su mensaje, que es esto: el reino de Dios está aquí. Desde el momento que Jesús es bautizado, los cielos se abren y el reino de Dios
manifiesta el dominio de Dios sobre la tierra. Y quiero decir algo que puede ser muy radical, pero lo creo con todo mi corazón. Dejemos de pedir que Dios abra los cielos, porque hoy sobre nosotros los cielos están abiertos. Jesús empujó la puerta abierta y el cielo descendió sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Y una cosa más que simboliza esto, entre muchas cosas, es lo que dice en Romanos capítulo 5. Se lo voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La puerta está abierta. La Biblia dice que tenemos entrada con Dios. No sé si captan lo que significa eso, en serio. Cuando Jesús abrió la puerta, tenemos entrada libre a la presencia de nuestro Padre. No queda nada entre ti y Él. Y eso es lo que nos cuesta creer. Podemos creer que desde el momento que Cristo entre nosotros, somos salvos y vamos a estar con Él para siempre. Pero desde el momento que nos convertimos y recibimos la salvación, muchos creemos que queda aún muchas cosas entre nosotros y Dios, muchos pecados, muchas cosas de mi pasado, cosas que de una forma u otra tengo que yo tratar de limpiar, por muchas disciplinas, por muchas tareas espirituales. Lo que no entendemos es lo siguiente: desde el momento que Él abrió la puerta, no hay nada entre tú y Dios. El camino ha sido despejado, ya ha venido la descarga del cielo. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Jesús dice: la paz que yo les doy no es como la paz del mundo, porque la paz que tenemos a través de Jesús no es una ausencia de conflictos, es la presencia de alguien. No me escucharon. No es la ausencia de, es la presencia de alguien sobre mí y dentro de mí. Y cuando Jesús abrió la puerta, descendió su paz sobre nosotros, su presencia. Ella puede conseguirnos a alguien maravilloso. Ay, por favor, Javi, no me hables de gente. Es que una casamentera sería muy importante. Casamentera, me quiero casar. No sé con quién, búscalo bien. En tu libreta tendrás que encontrar un novio sin falta. Casamentera, me quiero casar. Busco un galán, alto y formal, que tenga anillos que abren.
Lo que me da mucha esperanza es pensar que si en el Antiguo Testamento Dios pudo hablar a través de una burra, bien en esta tarde les puede hablar a través de un burro español. Entonces, a mí me gustaría pedirles que pudiéramos tener un tiempo individual y personal de oración. Yo quiero pedirles que cada uno de ustedes se sincere con el Señor y que le pidan al Señor que si Él quiere hablarles algo en esta tarde a través de mí, que mi acento, que mi personalidad, que quien yo soy no sea un obstáculo para que ustedes puedan escuchar la voz de Dios. A la vez les pediría que oren por mí, para que pueda compartir pues, con convicción y pueda compartir aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Les parece que tengamos este minuto de oración y después empezaré a compartir con ustedes? Gracias. Estamos en una convención de liderazgo y en esta tarde yo quiero compartir ustedes acerca del liderazgo. Se ha hablado de Chile, de su país, se habla de América Latina. Nosotros venimos de España, un país en una profunda crisis, pero no solamente una crisis económica, sino una crisis moral y una crisis de liderazgo. Ustedes, la mayoría, al menos de los que están aquí, son líderes. Y yo quiero compartir con ustedes acerca de qué tipo de liderazgo necesita la Iglesia, qué tipo de liderazgo necesitan los jóvenes y qué tipo de liderazgo necesitan nuestros países. Y yo les voy a rogar que si ustedes son líderes, conforme yo voy compartiendo con ustedes, ustedes se puedan evaluar a la luz de lo que les voy a compartir. Voy a tratar de guiarles a lo largo del esquema de esta charla. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que vivimos en una profunda crisis de liderazgo y de autoridad. Hay una profunda crisis de liderazgo y de autoridad. Esta crisis se da en los gobiernos. A lo largo y a lo ancho del mundo estamos viendo gobiernos que han perdido su credibilidad, gobiernos que son corruptos, gobiernos que son injustos, gobiernos que son opresores, gobiernos que se aprovechan de la posibilidad de tener el poder para en vez de servir a la población, aprovecharse de la población. Tenemos también una crisis en las escuelas. No lo sé exactamente cómo es en Chile, pero en mi país dicen que la depresión es la principal causa de baja laboral entre los docentes debido a su incapacidad de imponer la autoridad en las aulas. También tenemos una crisis en los hogares. Hay padres que no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo gobernarlos, no saben cómo controlarlos. En nuestro país se ha llegado a dar el caso de padres que han llevado a sus hijos a los tribunales porque quieren, y no estoy bromeando, divorciarse de sus hijos, porque ya no saben qué hacer con ellos. Uno de nuestros amigos, un buen amigo nuestro, trabaja en un centro correccional donde delincuentes juveniles están ingresados para cumplir condena. Muchos de ellos lo están por agresiones a sus papás y a sus mamás. Y no estamos hablando únicamente de muchachos y de muchachas de clase baja o de situaciones deprimidas, sino de clase media y de clase alta. Y también saben ustedes, la crisis de autoridad y la crisis de liderazgo ha llegado también a nuestras iglesias. Y los pastores juveniles están experimentando esta crisis de autoridad y esta crisis de liderazgo. Miren, una de las razones de la crisis es el uso y el abuso de la autoridad por parte de aquellos que están en posiciones de liderazgo. La mala utilización de la autoridad, el abuso de la posición, ha hecho que realmente estemos viviendo y experimentando una situación de crisis. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, y espero poderles guiar a través de este bosquejo, es explicarles el modelo tradicional de liderazgo. Y déjenme que me acerque aquí y me alcance una silla. Gracias.
Déjenme que les explique el modelo tradicional de liderazgo, porque quiero oponerlo al modelo que vamos a necesitar y que es mi convicción que se va a estar imponiendo en los tiempos posmodernos. El modelo tradicional de liderazgo es el modelo por el que se rige nuestra sociedad, pero también es el modelo por el que se rige nuestra iglesia. Se rigen las iglesias, se rigen las denominaciones y se rigen los grupos juveniles también. Miren, el modelo tradicional de autoridad decía lo siguiente: imagínense que esta silla es la posición, el lugar de autoridad. De tal manera que en el modelo tradicional, cualquier persona que ocupaba la posición quedaba investido o quedaba revestido de la autoridad y del poder. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Si tú eres el presidente de la nación, ocupas la silla, nosotros decimos en nuestro país la poltrona, y automáticamente, porque ocupas la silla, estás revestido de la autoridad y estás revestido del poder y estás revestido de las atribuciones que están vinculadas a tu posición. Si eres un maestro, si eres un docente, si eres un pastor o si eres un líder de jóvenes. La autoridad estaba vinculada a la posición. ¿Lo he sabido explicar? ¿Me he sabido comunicar bien? Como la autoridad. Otra de las consecuencias de la crisis es que están haciendo un nuevo modelo de autoridad. Y este nuevo modelo de autoridad es lo que nosotros llamaríamos la autoridad moral. Y la autoridad moral no te la da la silla. La autoridad moral no te la da la posición, sino que la autoridad moral es algo que te otorgan los seguidores. Y si los seguidores no te lo otorgan, tú no la tienes. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? A diferencia y en contraste con la autoridad formal, en que ocupar la silla te viste automáticamente de autoridad, en la autoridad moral, a menos de que te la otorguen tus seguidores, a menos de que ellos te la entreguen, tú no tienes ningún tipo de autoridad. Y solamente te podrás imponer por medio de la fuerza coercitiva, sea fuerza física, sea fuerza moral o sea fuerza. Cuando alguien en el ámbito de la iglesia tiene que apelar a su autoridad para ser obedecido y para ser seguido, tiene que decir que es el pastor, que es el líder, que yo tengo la autoridad dada por Dios. ¿Saben ustedes lo que significa? Que esa persona carece de total autoridad moral. Porque cuando tú tienes la autoridad moral, la que los demás te han otorgado, la que los demás te han concedido, la que los demás te han dado el préstamo, tú no tienes que apelar a ningún tipo de autoridad formal para ser obedecido, para ser seguido y para poder producir un impacto en la vida de las personas. Vienen a conocer a las buenas nuevas entre nosotros, lo cual no está mal. Estamos entre líderes de distintas denominaciones, de distintas congregaciones. Aquí hay de todo de la viña del Señor, ¿sí o no? ¿Han venido del norte? ¿Han venido del sur? ¿Dónde están los locales de Santiago? Muy bien. Y no voy a hablar de abominaciones, ¿sí? Pero hay que mencionar algunos. Yo sé que entre nosotros están los de las peleas de Dios, los de la Alianza Carnal y Misionera, los del Evangelio Completo, los muertodistas, pentecostales y hasta bautristas hay entre nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Toda la iglesia de Cristo representada. Así que dar un aplauso fuerte al Señor por tenernos aquí para que vivamos una fiesta para los líderes jóvenes del país. Aquí está Pati, ¿sí? Que
Te va a hacer algunas preguntitas. Marco venía listo ya para predicar, ¿cierto? Pero a nosotros nos gusta salirnos de la comodidad un rato. Así que vamos a sorprendernos también con algunas preguntitas. Entonces, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Por fin se nos hizo. Estuvimos intentando mucho tiempo. Sí, ¿Cachai que sí? Marco, vamos a hacer así, imaginarnos que estamos en el Acro Studio y vamos a hacer un pimponeo, ¿ok? No soy malo para esas cosas. No, pero es rapidito, muy sencillo. Y yo quiero que nos respondas ahorita, porque todos conocemos mucho de ti, de tu vida como de cantante, de músico, ¿no? De salmista, pero nosotros quisiéramos saber un poquito más de cosas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando yo te digo México? Mi país. No se afome, como dinos algo más. ¿Algo más? Tacos, enchiladas. Excelente. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando yo te digo jóvenes? Jóvenes, futuro, energía, entusiasmo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo Miriam? Mi esposa. ¿Nada más? Bueno, ¿qué más quieres que te diga? Oye, con todo lo que te ha aguantado, mijito, pues algo más. Aguante. Mi amiga es mi mejor amiga. Oye, dilo de nuevo. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo 27 Miriam? años con la misma suegra. Ok, ahora, comida. A mí Dios me habla a través de la comida. Somos varios. Me encargaron la dirección de un ministerio de música. Mi título profesional era pastor de música, ese era mi título oficial. Y la verdad ha sido increíble estar sirviendo al Señor desde los 19 años. Hace una semana y media atrás cumplí 51 años de edad. Y entonces, si tú haces las sumas, son 32 años de estar en el ministerio a tiempo completo. 32 años de servir, 32 años de buscar de Dios, 32 años de compartir, de predicar, 32 años de hacer música. Empecé a grabar. Mi primer disco lo grabé hace 27 años atrás, en este año. Y 32 años de estar representando al pueblo de Cristo. Vida
pido, Señor, ayúdame a mí a ser bueno también con la gente, a amar a la gente, a tener paciencia con la gente, a perdonar a la gente, a mostrar misericordia con la gente, así como tú lo has mostrado conmigo. Gracias por tu bondad, Señor. Inúndame de tu bondad para yo ser bueno con los que están a mi alrededor. En el nombre. Ahora abrázase con alguien y cántenlo juntos. Dios ha sido bueno. Cántaselo a tu amigo, a tu hermano. Dios ha sido bueno. Aplausos de Dios bueno. Pensando no en lo que va a suceder estos días, sino en lo que va a suceder a partir de estos días. Lo más importante, como resultado de una cumbre como esta, no es que aquí la hayamos pasado bien, sino que volvamos a nuestras congregaciones, volvamos a nuestros puntos ministeriales a servir cada vez mejor a la nueva generación. Pónganse de pie conmigo, vamos a orar, vamos a calibrarnos con lo que Dios va a hacer con nosotros en este instante. La mano derecha suele querer decir presente cuando la levantamos. Vamos a decirle presente al Señor en este momento para que Él sea quien nos ministre. Querido Dios, gracias por estar con nosotros. Estamos presentes porque tú estás presente. Y te agradecemos, Señor, que tú eres el primer interesado en hablarnos a nosotros, en ministrarnos a nosotros y en ayudarnos a nosotros a ser mejores líderes para las nuevas generaciones. Nos calibramos y sintonizamos con tu voluntad en este instante y por eso decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor que nos haga. Ponete cómodo, ponete cómoda y vamos al grano. A mí me encanta, me gusta, me emociona estar con líderes juveniles porque los líderes jóvenes son espías en la tierra del futuro. ¿Quién se acuerda de Josué y de Caleb? ¿Se acuerdan de ellos? Estos dos espías que entran en la tierra prometida y cuando todos los demás ven gigantes imposibles de conquistar, ¿qué vieron ellos? Leche y miel. Los mejores líderes juveniles son así, porque cuando muchos adultos ven a los jóvenes de hoy, ven a la sociedad adolescente de hoy, ven gigantes imposibles de conquistar. Pero los líderes juveniles no, son espías en la tierra del futuro y ven leche y miel que se puede saborear. Siempre digo que los mejores líderes jóvenes no son los que ven a los jóvenes por cómo se portan o cómo son hoy, sino que los ven con ojos de futuro. Los ven, en palabras de Marcos de hoy, con ventanas de esperanza. Los pueden ver como pueden llegar a ser. Tú no sabes si entre las filas de tus adolescentes tienes al futuro presidente de la nación. Tú no sabes si entre las filas de tus adolescentes tienes a esos jóvenes que van a cambiar la historia de Chile. Tú no sabes si entre tus adolescentes tienes al próximo médico que va a conseguir la cura del cáncer. No sabemos quiénes son nuestros adolescentes. Y debemos verlos como Dios los ve. Con esperanza, con futuro, conforme a que tenemos un Dios que puede hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Una de las tonterías más grandes de la iglesia es que solemos evaluar la vida de los adolescentes según cómo se comportan en la reunión. Si se portan bien y no hacen mucho ruido y no molestan, suponemos que son jóvenes espirituales. Y ese chico que vuela una mosca y se ríe de cualquier cosa, suponemos que es un enviado del diablo, ¿sí o no? Yo no sé por experiencia propia, algunos de ustedes me han escuchado confesar antes esto, pero lo tengo que volver a decir. Yo en mi adolescencia era un verdadero HDP, ¿lo puedo decir así entre ustedes? ¿Lo puedo decir así con confianza? Sí, es que es la verdad, era un verdadero HDP, un hijo de pastor que se portaba mal, que se rebelaba. Y eso es importante destacarlo, porque portarse bien aquí arriba de un escenario es fácil. Con un poco de carisma, elocuencia, si sabes moverte. Ustedes vieron que hay hasta movimientos que hay que hacer según el ámbito en el que nos movemos, ¿sí? Si ustedes son de iglesias conservadoras, si ustedes usan el saco y corbata, se ponen así serios, se mueven así atrás del escenario. Hablan con una Biblia grande, hablan bien serio y que parecen enojados y ustedes se ven muy espirituales. En otros ámbitos no, es lo contrario, hay que moverse de un lado para el otro. Vieron que algunos tienen la unción del reloj, levantan la mano como las aguillas. Acá arriba es fácil, pero él es un hombre sincero, él es un hombre que en el backstage
es un hijo de Dios que sabe ser paciente y servir a los demás. Dale un aplauso a Marco. Pero sin querer queriendo, Marcos hace unos años popularizó una frase que es bastante tonta. Toda esa introducción para seguir diciendo lo siguiente. Él popularizó en uno de sus principales discos, de los primeros que fueron un fenómeno en América Latina, la pregunta ¿cuántos? ¿Cuántos están contentos? Había un amigo de Marcos que solía preguntar ¿cuántos trajeron sus manos? Es una pregunta tonta. Porque la respuesta a la pregunta ¿cuánto? No es ni amén, ni gloria, ni aleluya, es un número, ¿sí? Si acá pregunto ¿cuántos tienen hambre? Y somos 1200, 1199. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes tenemos a nuestro cargo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es esa semilla de cosas extraordinarias que Él puso para que nosotros les podamos ayudar a esos jóvenes a desarrollar? En cierta ocasión Jesús va caminando en medio de una gran multitud y la gente se abalanza encima de Él. Todos le quieren tocar. Es el momento más popular de su ministerio. Acaba de resucitar a Lázaro. Todos quieren ver un gran milagro. La gente se agolpa encima de Él y de repente Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? ¿Por qué ha salido poder de mí? ¿Quién preguntó? No preguntó ¿cuánto me están tocando? ¿Quién me tocó? Y está Pedro que le empieza a discutir. ¿Cómo? Jesús, ¿cómo quién te tocó? En todo caso, ¿quién no te tocó? Si todos te están tocando. Hay una multitud aquí, todos se abalanzan encima de ti y tú preguntas ¿quién te tocó? Y Jesús vuelve a preguntar ¿quién me tocó? ¿Por qué ha salido poder de mí? De repente se escucha la voz de una mujer. Y esta mujer que dice: yo. Y a veces perdemos de vista lo que ahí estaba sucediendo. Esta mujer había tenido una hemorragia por 12 años. Está buscando una sanidad, cierto, pero no perdamos de vista lo siguiente. La sangre era un elemento simbólicamente aún peligroso en el contexto hebreo. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos de nuevo con fuerza. Decimos: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos a cantarlo con más fuerza, vamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. En unos segundos vamos a volverla a cantar todos, pero vamos a interceder los unos por los otros ahora. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a pedirle a los hombres que oremos por las mujeres, por las líderes que están aquí. Líderes, mujeres que por muchos años han tenido que sufrir tanto machismo que tenemos en la iglesia evangélica latinoamericana. Así que vamos a orar por estas líderes que Dios ha levantado en esta generación. Mientras, chicas, ustedes canten suavemente esta canción, mientras los hombres interceden. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de Chile. La tristeza, el gozo, que canta esa alegría. Subamos a adorar al gran Rey. El monte,
los amigazos de la Iglesia Metodista Pentecostal, la Catedral. Que el Señor les bendiga. Soy Lucas Leis y quiero enviarles un abrazo en nombre de Jesús y desearles que se metan en un montón de problemas por Él. Él se metió en problemas por nosotros primero, así que no hay nada mejor que darle la vida a Él.